Hoy me habéis pillado en medio de un abordaje de piratas porque vamos a hablar de la edad moderna. Y la edad moderna es la edad de los piratas, de los filibusteros, de los corsarios, pero también es la edad del Renacimiento, la edad del siglo de oro español, la edad de la apertura del hombre a un nuevo mundo. Por tanto, esta edad moderna es muy interesante, la hemos visto en clase y con este vídeo creo que terminamos de repasar algunos aspectos concretos. Yo por ahora me quedo con mis amigos que están un poco enfadados, a ver si me dejan irme libremente y aprovecharé para explicarles alguna que otra cosa a ellos que también les viene bien un poquito de modales. Bueno, hasta luego chicos, espero que disfruten el vídeo. Bueno, pues si tuviéramos que comenzar la explicación de la edad moderna con un titular, este que tenemos aquí escrito es perfecto, porque la edad moderna supone para el hombre una nueva manera de entender el mundo. Y cuando decimos esto, decimos que el ser humano pues amplía su mente, amplía su conocimiento, su curiosidad, es decir, su mundo. Se interesa por la ciencia, por el arte, conquista nuevos territorios, y todo ello hace que el ser humano abra su mente a un nuevo mundo, un mundo mucho más amplio, un mundo mucho más rico y sobre todo un mundo mucho más bello. Pero todo esto no surge de la noche a la mañana ni por arte de magia, es el producto de muchos años de avance, de innovación, de descubrimiento. Así, por ejemplo, tenemos unos grandes avances en la navegación marítima. Esto fue posible pues gracias a la aparición de inventos como la brújula, el astrolabio y los mapas que ayudaron a los barcos a orientarse. A su vez, estos barcos se hacían cada vez pues más fiables, cada vez mejores, más seguros y más amplios pues para llevar alimentos, etcétera, pues porque las travesías duraban mucho tiempo y cada vez se hacían más largas y complicadas. Todo ello, ¿qué favoreció? Pues favoreció el descubrimiento de nuevos territorios. El descubrimiento, por ejemplo, de América y de todo el continente americano. Y se establecieron nuevas rutas continentales y nuevas rutas comerciales, como vemos también en el mapa. Todo esto también en una época en la que algunas coronas, como la corona de Castilla, que nos toca más de lleno, o la corona de Portugal, que como vemos están situadas en pleno océano Atlántico, realizaron grandes expediciones a lo largo y ancho del planeta, ampliando completamente el mundo que se conocía y también ampliando por consiguiente la mentalidad del hombre moderno. Por tanto, se encontraron nuevos territorios, nuevas rutas, nuevas maneras de llegar a sitios diferentes y de llegar a otros lugares por otras rutas mucho más cortas y fiables, y todo esto propició pues el enriquecimiento de muchas coronas. Por ejemplo, en América, ya lo hemos visto, de América se obtenía oro, plata, productos interesantes que llegaron de América como el tomate, el millo, el maíz, la papa o la patata. Y todo esto ayudó a desarrollar las economías de estas coronas y sobre todo a crear una nueva mentalidad en el ser humano. A todo esto se le añade cambios e inventos importantísimos a nivel cultural. Para mí, evidentemente, para cualquiera, el más importante es el de la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué la imprenta? La imprenta en aquella época era como si hoy dijéramos Internet, como si habláramos de Internet, pues permitía difundir, copiar, crear ideas nuevas. Y no solo se quedaban enclaustradas, y nunca mejor dicho, en las bibliotecas de los monasterios, o de los grandes castillos, o de los palacios de los reyes, sino que las ideas se difundían. Las ideas, los libros ya pasaban a formar parte de las ciudades. Nuevas ideas empezaron a difundirse por toda Europa. Pero ¿qué grandes ideas empezaron a aparecer? Pues una muy importante es la aparición del humanismo. El humanismo es una cultura, es una corriente, sobre todo filosófica, cultural, que empieza a centrar su interés en el ser humano, en su belleza, en su capacidad para inventar, en su capacidad para conocer, para descubrir, y todo el arte se centra, toda la cultura, toda la ciencia, en el ser humano, en la grandeza que tiene en sí mismo el ser humano, a diferencia de la cultura medieval, como vemos, que estaba basada pues en la religión, en la idea de Dios, y todo estaba centrado pues eso, en la iglesia, en la cultura relacionada con Dios, ¿verdad? Además al humanismo se le añade esta corriente que hablamos del Renacimiento, que también se basa y se centra en la belleza del ser humano y de la naturaleza, pero a la vez renace, y de ahí viene el nombre de Renacimiento, renace el interés por aquella cultura clásica de la Grecia y la Roma antigua que se había perdido. También hay cambios políticos importantísimos. Empiezan a dejar de utilizarse este sistema de feudos en los reinos
y todo el territorio empieza a concentrarse en manos de los reyes. Reyes cada vez con más poder, reyes cada vez con más riqueza, y encima en coronas europeas como Castilla, Portugal, que han promovido los descubrimientos, que han promovido nuevas conquistas en nuevos territorios, pues se enriquecen enormemente y empiezan a aumentar su poder. ¿Todo esto qué genera? Pues genera coronas y reinos enormemente poderosos y por tanto reyes enormemente poderosos. Es lo que conocemos con el nombre de monarquías autoritarias. ¿Por qué autoritarias? Porque tienen gran autoridad, gran poder, concentran gran cantidad de poder y de riqueza en sus manos. En España, por ejemplo, hablamos del primer ejemplo de este tipo de monarquía en los reyes católicos. Después, más adelante, vendría su nieto Carlos V y, por supuesto, pues Felipe II, el hijo de Carlos V. Aquí tenemos algunos ejemplos de reyes y de monarquías autoritarias, absolutistas, que después se llamarían también. Tenemos el caso de Carlos V en España, que fue un rey importantísimo que gobernó un gran imperio, comenzó a gobernar el gran imperio español tras la muerte de los reyes católicos y después de unos años de regencia en Juana la llamada la loca, que habíamos hablado de la que se volvió loca de amor, por así decirlo, y el cardenal Cisneros. Pero bueno, lo importante es que os quedéis con el nombre de Carlos V, de su hijo Felipe II, o en el caso de Inglaterra del rey Enrique VIII, aquí lo tenemos, que tiene una historia también muy muy interesante, de la que ya hablaremos otro día, o en Francia del caso de Francisco I. ¿Qué le pasaba a estos reyes? Pues lo que os he dicho, que asumieron, que concentraron gran cantidad de poder y de territorios y de riqueza en sus manos y se convirtieron en reyes absolutos. En gran parte también propiciado por los descubrimientos que les podían y les llevaban y les proporcionaban grandes riquezas y también riqueza a través del comercio. Es decir, que el explorar y conquistar nuevos territorios que les hacen crecer por tanto su dominio. El auge del comercio, pues establece un comercio mucho más rico, por así decirlo, entre los nuevos, con los productos de los nuevos territorios conquistados y con los reinos y los demás reinos y ciudades de Europa. Y también el hecho de que ya las tierras no se repartan en feudos, sino que se concentren en manos de un rey, hacen de estos reyes auténticos monarcas absolutistas, autoritarios, que recogen, que concentran gran cantidad de poder. Todo ello genera, evidentemente, cambios sociales, pues los nobles empiezan a perder ese privilegio que tenían, pues ya empiezan a dejar de tener esos feudos, etcétera, pero es que además comienzan a aparecer en las ciudades, en los burgos, una nueva clase social que es la burguesía, que son estos ricos comerciantes, mercaderes, artesanos, que comercian con todos estos productos que vienen de los nuevos territorios y se van haciendo cada vez más ricos, van teniendo cada vez más poder también, y eso hace que tengan más influencia en las cortes o que sean más importantes para los reyes, pues son los que realmente tienen riqueza, tienen poder. También las ciudades, todo este desarrollo y auge del comercio, las ciudades se van desarrollando y van alcanzando un gran nivel. Y otro aspecto importantísimo es que aparecen nuevas, o las primeras, más que nuevas, las primeras universidades. En España tenemos los claros ejemplos de Alcalá de Henares y Salamanca, y estas universidades aparecen como estos grandes centros del saber, como estos grandes centros del conocimiento. El desarrollo del comercio en Castilla, por ejemplo, fue muy importante en la flota de Indias, que era la flota, es decir, el conjunto de barcos que llevaban todas esas riquezas que obtenían de América de vuelta o de regreso a Castilla. Es importante también que veamos en la imagen pues la cantidad de productos que transportaban. Aquí tenemos, por ejemplo, lingotes de oro que obtenían en América, pero también era importante llevar pues pollos y gallinas, aunque nos parezca gracioso y curioso, pero era una manera también de mantener a la tripulación viva, porque los viajes eran largos. También llevaban productos para comerciar, aquí tenían tabaco, tenían aquí también pues otro tipo de víveres como vino, agua, etcétera. Pero vemos también que los barcos cada vez son más sofisticados, las velas son cada vez más importantes, pues debían afrontar cada vez travesías pues más largas, complicadas, donde, aunque se habla mucho de los ataques piratas, que efectivamente
pues hubo ataques piratas, ataques de corsarios, que ya sabemos que trabajaban, eran piratas, por así decirlo, que trabajaban con el permiso o bajo el protectorado de otros reinos. Pero lo más peligroso de todo no eran los piratas, sino era el enfrentarse al mar en sí, a las tempestades, a los huracanes, a las largas travesías, y para ello, como vemos en esta ilustración, era muy importante equipar a los galeones pues con todo tipo de productos.